Buenas tardes. Es un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes, con lo prometido. Recuerden que este es un sitio, un chat para hablar sobre la formación de la familia, la conciencia de los niños, cómo aumentarlos y todo lo que tiene que ver con el trabajo de papás. Es un trabajo que a mí me encanta, es un trabajo muy lindo. Entonces vamos viendo ahora cómo vamos a ir desarrollando todo esto. Ya habíamos hablado la sesión pasada que vamos a hablar como de las condiciones que necesitamos con nuestros hijos para que su capacidad de reflexión vaya en aumento. Ustedes saben que en la actualidad estamos viviendo una época donde pocas veces nos detenemos a pensar y a reflexionar con nuestros hijos. Estamos en la vorágine de la vida que nos lleva del trabajo, a muchas situaciones que a veces impiden que tengamos una comunicación, podríamos decir, un diálogo abierto, un diálogo reflexivo, una comunicación donde hagamos pensar a nuestros niños. Entonces, nuestro objetivo va a ser eso, poder ir dando herramientas, qué es lo que pasa con esta problemática que estamos presentando y ante todo poder dar soluciones de qué pueden hacer ustedes como padres ante esto. Cómo van a poder implementar una crianza que tenga que ver con este tema. Y quisiera, antes que todo, empezar con un relato de un paciente que tuve hace algunos años. Era un paciente entre 12 y 13 años que había robado a una persona de la tercera edad junto con otro compañerito. Se subieron a una moto, esperaron a que la señora en su negocio estuviera sola. Era un contexto donde la señora vendía como regalos y cosas de oro también. El chico tomó todo lo que había en la caja, tomó algunas cosas de oro, se sube con su compañerito y se va. Cuando él llega junto con sus padres a consulta conmigo, la madre me dice y el padre que no saben por qué él hizo esto. Entrevistando al muchacho y preguntándole cómo es que había pensado robar a esta señora, que cómo se le ocurrió, su respuesta fue, no sé, tranquilo, y sin esforzarse en contestar a la pregunta que yo le estaba haciendo. Le hago otra pregunta, ¿qué era lo que él necesitaba? Porque él venía de una familia, de un pueblo aledaño, acá a Jalisco, donde sus padres eran dueños de una firma importante, de una cadena de negocios, donde no había necesidad de tomar lo que no era de él, puesto que él tenía una condición social donde no era necesario hacer esto. Cuando yo le pregunto a los padres cuál es la relación con el chico y la forma de cómo han estado con él, dan algunos datos generales. Me vuelvo como más específica y lo que reporta el muchacho es que cuando él era niño, pues su papá siempre con las franquicias y los negocios se la vivía en un centro deportivo cercano a su casa, donde convivía con muchachos de más edad que él y donde lo agarraban como pelota para jugar, se lo aventaban de un lado para otro, esos chicos de mayor edad. Explorando todas las situaciones, pues la escuela lo envía porque está condicionado. Él no va a poder regresar a la escuela si sus padres no dan una respuesta y no atienden a lo que pasa con el chico. Todas las preguntas que yo le hice a él, todas fueron, no sé, no sé a qué se refiere, explíquemelo más, no entiendo lo que quiere decirme. Y lo que yo pienso en ese momento es que estoy ante un bloqueo de pensamiento, no solamente generado por sus 12, sus 13 años, que es la etapa de la preadolescencia, sino que me encuentro ante un chico que tiene cierto tipo de abandono,
donde los padres no fueron a tiempo monitoreando lo que era el desarrollo de él, y él estuvo expuesto a otros chicos viviendo otras circunstancias que no eran las esperadas por la familia. Quiero empezar este relato porque voy a volver a él una vez que vaya explicando algunas condiciones que preparé hoy para trabajar con ustedes. ¿Cuál es esta parte del problema que tenemos ante esta anécdota que les relato? ¿Cuál es su efecto en el niño y cuál es la solución que esperamos? Pues primeramente, yo creo que algo que los papás tenemos que hacer con nuestros hijos es poder validar la percepción que el niño tiene de lo que sucede en la familia. El niño está pequeño, va pasando de una etapa a otra, pero algunos padres creen que él no registra lo que pasa en su corazón, la influencia que hay alrededor, lo que pasa en su escuela. Pero el niño, todos sabemos que es una esponja, que está abierto a todas esas percepciones. Cuando yo hablo de que una característica importante para aumentar la capacidad de reflexión en el niño es poder dar importancia a lo que percibe, estoy hablando de que algunos papás, inconsciente o conscientemente, no desean que sus hijos adviertan o reconozcan lo que está pasando en la realidad. Quizás porque les amenaza, quizás porque no están listos, porque les da miedo. Puede haber muchos motivos, pero hay papás que pueden impedir que el niño active esta función de percibir la realidad tal y como es. Hacen chiquito lo que el niño percibe. A veces lo magnifican de tal manera que la familia cree que evitando esta situación de confrontar al niño con lo que ve, es como en el ocultamiento, como si estuviera con eso dando lo mejor que puede, sin saber que esto puede provocar un bloqueo del pensamiento que le impida posteriormente en la escuela al niño, inclusive confrontar al maestro, confrontar a algún compañerito, levantar la mano, expresar lo que piensa. Puede ser un niño temeroso, lleno de miedo, a expresar lo que piensa y lo que siente. ¿Por qué? Pues porque nosotros como padres somos sus primeros enamorados del niño. Lo que nosotros le digamos, él nos va a hacer caso. Él nos pone en un altar porque su condición de niño así lo amerita. Hay papás que a veces en esta dificultad que tienen de ver cómo el niño va evolucionando y cómo a veces él tiene toda esa capacidad de ver lo que nosotros le ocultamos, pueden generar este bloqueo. Imagínense esto, el cerebro del niño es como un arbolito de Navidad, que en la manera en que nosotros vamos conduciéndonos con él, vamos amándole, vamos mostrándole el mundo, mostrándole lo que pensamos, le preguntamos el que piensa, el que siente, dónde quisiera poner esas cosas, esos foquitos en el cerebro se están encendiendo. Está comprobado que algunos niños o muchos niños de orfanato, esos foquitos que se llaman neuronas, por la falta de estimulación en el pensar, pudieran no encenderse. En algunos no se encienden. Y por eso podemos ver niños que a veces les preguntamos algo y no responden. Les hacemos una pregunta para reflexionar y se quedan calladitos simplemente observándonos. El miedo puede provocar un terror en el niño de querer contestar lo que él ve y lo que él siente. Y porque nos ama, va a estar en un momento dado supeditado a guardar para complacernos lo que él piensa y lo que él ve. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos validar, darle realidad a esto que el niño percibe de lo que pasa en la familia. Inclusive si son situaciones dolorosas y tristes como la muerte del padre, como la muerte de un hermanito, la muerte del abuelo, de la abuelita querida para él. El niño tiene necesidad de que se le explique qué está pasando. Tiene necesidad de ver con sus ojos esa realidad, que es lo que lo va a ayudar en el futuro, ¿verdad? Ayudar todo esto. Ahorita vamos a ver cómo está conectado con nuestra fe. ¿Qué es lo que va a pasar con el niño? Si en un momento dado esto que es tan humano, tan psicológico, no lo vamos acomodando para prepararlo a la catequesis que va a tener que ser con su instrucción
en la fe. Algunas veces, esperemos que ya no haya esto de papás, pero en antaño, estoy hablando de los 60, de los 70, de los 80, hubo papá, esperemos que ya no los haya, que hacían comentarios de este tipo. Deberías de agradecer lo que he hecho por ti, me quedé con tu padre por ti, no me fui por ustedes, ¿verdad? Entonces, ante esta inducción de culpa que los padres dan en el niño de que por él nosotros no nos movimos, que por él no estudiamos, que por él no realizamos nuestros sueños, va induciendo en el niño una tristeza donde él tiene que guardarse lo que él siente, porque es demasiado el amor que siente por nosotros. Entonces, eso va a provocar que todos sus recuerdos verdaderos y reales que el niño tiene, los va a evitar de la conciencia. De hecho, podemos ver muchos adultos que ante las adversidades de la vida, si se están separando, si han perdido dinero, si no encuentran trabajo, si en las relaciones ya van sus segundas nupcias, sus terceras nupcias y no dan una, evitan reflexionar sobre estas cuestiones de la vida, no quieren pensar, están bloqueados por el dolor que esto genera, pero esta condición también puede darse en la primera infancia, en la adolescencia, cuando preparamos nosotros como padres el terreno fértil para que ellos sean personas pensantes. A eso se refiere la crianza reflexiva, educar hijos para los demás, educar hijos que puedan reflexionar con nosotros, que puedan cuestionar y que puedan confrontar. Queremos lanzar hijos al mundo que sean capaces de vivir la realidad que están viviendo. Tenemos otra condición que es muy importante para el niño. Lo voy a ligar un poquito a esto que estamos hablando, como lo ideal es una comunicación sin culpa para disciplinar. Lo ideal es que esa culpa no esté ahí. No adjudicarle al niño de que por él nos quedamos con nuestra pareja, de que por él dejamos de estudiar. O a veces podemos decirle, si no dejas de hacer eso, tu papá se va a enfermar. Si no dejas de hacer eso, me vas a volver loca. Y ustedes saben que eso no es posible. Nadie vuelve loco a nadie, ni nadie se enferma por expresar lo que nosotros pensamos. Pero hay personitas que pueden crecer con la idea de que decirles a los padres que hay cosas que no son adecuadas o que generan sufrimiento en el niño, ya el papá se va a poner muy mal. Y eso genera una situación de control doloroso. No queremos en la actualidad controlar a nuestros hijos, no queremos someterlos, no queremos que hagan lo que nosotros queremos. Y lo explico en este sentido. Queremos que piensen, queremos que razonen y junto con ellos, que ellos tengan la justificación de por qué hacen lo que hacen. Esto implica que nosotros vamos a darle crédito a la experiencia subjetiva del niño. ¿Esto qué es? Validar lo que el niño está sintiendo por dentro. Y esto implica que hay que ayudarle al niño a que él pueda registrar sus experiencias de tristeza, los desacuerdos, la visión de los papás. Es decir, ayudarlo implica alentarle. Di esto, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? No te voy a regañar. Es siempre mandar el mensaje. Yo te amo más que lo que tú puedas decirme. A lo mejor como papá, yo voy a tener que corregir mi temperamento, mi carácter, lo que yo soy. Pero alentarlo, dímelo, ándale. Es con nosotros, los padres, con quien el niño va a aprender, va a ensayar lo que es estar afuera. ¿Qué mejor con nosotros para hacer las correcciones en el momento? Y aquí utilizo el verbo ayudarle. ¿Cuál es el otro verbo que está implicado en validar lo que el niño siente? Cuidar al niño, que no aparezca siempre como contento y bien dispuesto. Me ha tocado ver muchísimas veces en mi experiencia profesional como terapeuta, como psicoanalista, como terapeuta familiar y como catequista de padres también, que a veces no vas a ir si traes esa cara. No vamos porque mira cómo estás. Si acabamos de regañar al niño o al joven, al adolescente, no se va a reponer en un momento. Así como los adultos necesitamos la oportunidad de darnos un tiempo para respirar, de cerrar la habitación, para respirar, cobrar aire
y entender qué es lo que está pasando en una diferencia con el esposo o en la diferencia con los hijos. Los niños también necesitan lo mismo. Respirar. Tienen el derecho de decirnos, ahorita no, me acabas de regañar. Voy a cerrar mi puerta y no voy a salir. Ocupo tiempo. Es más, nosotros debemos alentar eso, no tanto salir con el regaño. Creo que tenemos que esperar hasta que el niño esté en condiciones tranquilas para poder decir, a ver, tomaste este lápiz. ¿Por qué lo tomaste? ¿Por qué lo hiciste? Para preparar el terreno de que si el valor de la familia es no tomar lo que no le corresponde, preparar un terreno tranquilo y amoroso, vamos a regresar la pluma que tomaste, por poner un ejemplo. Entonces aquí el verbo es cuidar, que el niño no siempre aparezca como que está contento. Si está enfermo, pues el niño tiene que expresar emociones de tristeza. Si no corre igual que los demás niños porque tiene una imposibilidad para hacerlo, o si no puede comer todo porque también su condición no se lo permite, no le vamos a estar pidiendo al niño en cada momento que esté completo y pleno porque él sabe lo que le pasa. A eso me refiero con la importancia de darle un lugar a lo que él siente. ¿Cuál es el otro verbo que tenemos aquí? Animarlo a que exprese su dolor, a que exprese su angustia. Hay papás que no van a estar listos para eso, ¿verdad? Nuestra sociedad pues ha dado condicionamientos sociales que impiden a veces que los papás, hombres, ¿verdad? Expresen lo que ellos sienten. Es como una deuda emocional que las madres de ciertas generaciones atrás tenemos con los hombres, que sean capaces de no bloquearse, de expresar el sentimiento de tristeza, de frustración, de no conseguir lo que quieren, inclusive de llorar, ¿verdad? Entonces, hay que ayudar a los niños a que registren esa experiencia de tristeza, ¿verdad? Que es como parte de la vida, ¿verdad? Recuerdo en un relato de un paciente, en una sesión, él recordó en su infancia que en una noche escuchó a sus padres discutiendo agriamente y a viva voz cerca de su habitación. Entonces, cuando él le pregunta a la madre, ¿verdad? Si ellos estaban discutiendo, lo que la madre le contesta es que eran los vecinos. Pues eso no se puede, hay que tomar al niño y decirle, a ver, ven para acá, mi amor, hay diferencias entre tu papá y yo, no nos ponemos de acuerdo, esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con nosotros, con dificultades de adultos. Si no lo hacemos, el niño, el impacto que tiene de no hablar de esas emociones que están ahí, es la falta de confianza, el niño deja de tener de alguna manera credibilidad en nosotros, va a contrarrestar la información que le estamos dando. Si mentimos, la va a buscar por otro lado y quién sabe cómo la va a buscar. Va a tener una influencia donde el niño, en el momento en que quiera comunicarnos a nosotros cosas de su corazón, lo va a reservar porque no está tan seguro si la información que él nos va a dar nos va a llegar a nosotros como es. Ese es el impacto que se tiene ante la dificultad de algunos papás de validar esa percepción que el niño está sintiendo de la realidad. Va a tener un efecto en la transmisión de la fe. Para que un niño crea que Dios existe, para que un niño deguste poco a poco la palabra de Dios y se vaya enfrascando en estas cosas, va a tener de alguna manera primero que confiar en que lo que los padres le están diciendo es verdad. Va a tener que sentirse que los papás tienen un conocimiento de eso que le están informando, que no queda la información volando ahí. ¿Cómo es que vamos a hacer vida todo esto en la familia? Yo siempre he tenido una regla básica y que ya Kobe lo expresaba en tantos libros que él nos legó, ¿verdad? Antes de su muerte. ¿Qué es lo primero? La primera regla es que el niño se sienta amado, se sienta escuchado, se sienta validado, que no sienta culpa de preguntar.
Y la primera regla es que una vez que sintiéndose amado, él va a poder confrontar. Una vez que él sienta que puede más el amor que le tenemos, que cualquier regaño, se va a atrever a hablar. Y una vez que él valide ese amor, va a poder preguntar, ¿dónde está Dios que no lo he visto? Y vamos a tener una respuesta. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué no ha regresado? Y vamos a tener una respuesta para él. Esto implica que no a todos nuestros hijos los vamos a tratar de la misma manera. Es importante que se preparen en cada etapa del desarrollo de los hijos. Más antes existía un dicho, todos los hijos, todos iguales, todos centenarios. No, no es así. Podemos tener hijos de etapa preescolar, de etapa escolar y de etapa adolescente. Y para cada hijo podremos tener valores generales con los cuales los vamos a educar. Pero el trato y la capacidad de hacerlos reflexionar y aumentar esa capacidad va a ser distinta para cada hijo. Poco a poco vamos a ir revisando este estilo que ustedes tienen como padres de cómo van ejerciendo esta autoridad en ellos, cómo les ayudan a que ellos aumenten esta capacidad de reflexión. Y desde ahorita pues les pongo esta condición, necesitan ampliar su conocimiento de las etapas del desarrollo, que es otra forma de cuidado para ellos, que ustedes estén interesadas en esto. Pues con esto vamos a ir avanzando más. Dentro de 15 días voy a volver a estar con ustedes. Vamos a ir viendo cada vez más condiciones que necesitamos de esto. Pues la dinámica va a ser esta. Voy a ir planteando el problema. Voy a ir planteando qué efecto tiene en el desarrollo del niño y de los padres y cuáles son esas soluciones que tenemos que ir dando. Yo soy de las que creo ¿verdad? Que no nomás hay que ver lo difícil que está en nuestro contexto. Hay que analizar el problema que tenemos ahí. Hay que ir viendo de qué está hecho e ir dando soluciones para ello. Pues les agradezco su atención, les agradezco que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Los invitamos a que continúen. Si tienen alguna pregunta, podrán hacerlo en la página de Facebook que fue hecha para este sentido. En la medida de lo posible, podré ir dándoles respuestas a sus inquietudes. Muchas gracias y buenas tardes.